taxi. Así que hoy vamos a tener la última clase de ganancia dada por mí, que es el cuadro de justificaciones patrimoniales. Y el viernes van a tener clase práctica con el control Rodríguez y van a ver deducciones generales y personales. Y la semana que viene van a continuar con práctica y van a ver también ajuste por inflación con él. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver esto. Bueno, nosotros venimos bregando en todas las clases el tema de este principio de la tributación, que es la capacidad contributiva, ¿verdad? Es algo que no se debe olvidar. Y esa capacidad contributiva se manifestaba a través de la renta, consumo, patrimonio y patrimonio. No hay otra manera, tributariamente hablando, donde la capacidad contributiva se pueda manifestar. Ahora, lo que vamos a ver es precisamente con todos los datos que hemos venido analizando para determinar el impuesto de la ganancia, vamos a determinar esta capacidad contributiva a través de este cuadro para ver si esa capacidad contributiva que tiene este contribuyente se condice con los datos de la declaración jurada determinativa del impuesto. Entonces, recuerden, esto es solamente para personas humanas y sucesiones indivisas. ¿Por qué? Porque los sujetos empresa, las sociedades, presentan su balance. O sea, además de determinar su declaración jurada y presentarla y pagar el saldo resultante, presentan sus balances, sus estados contables al fisco. Pero una persona humana no lo puede hacer. Por lo tanto, la declaración jurada tiene otra parte en donde se analiza esto, que es la variación patrimonial de un año a otro y que surge de los datos que tenemos en las declaraciones juradas. O sea, los mismos datos que hemos ido utilizando para determinar el impuesto, esos datos nos van a servir para ver la variación patrimonial de este sujeto en el periodo fiscal que estamos analizando y ver si la capacidad contributiva que surge de eso se condice con la declaración jurada determinativa de impuestos. Por eso les decía el otro día de que esta puede ser la parte más importante de la declaración jurada y mucho más que la parte determinativa. ¿Por qué? Porque si no es consistente, seguramente el fisco va a ir a fiscalizar esa declaración jurada y puede, como ustedes saben, que vieron el impuesto 2, la ley de procedimiento tributario, establece sanciones por omisión de impuestos cuando nos dice que porque haya omitido algún impuesto o que de la verificación surja de que esa declaración jurada no es correcta, no es fiel expresión de la verdad, puede aplicar una sanción. Y esa sanción puede ir no solamente desde la omisión de impuestos, sino puede ir a la defraudación fiscal. Que acá, digamos, omisión de impuestos y defraudación fiscal, estamos hablando del sujeto pasivo, del contribuyente específicamente. Pero en función de los montos que se determinen, puede entrar a correr la ley penal tributaria. Y esa ley penal tributaria nos engloba a nosotros, nos incluye ante determinadas situaciones. Por eso esto es muy importante que veamos. Entonces, ¿en qué consiste este cuadro? Es ver la variación que hubo de un patrimonio al inicio o al cierre del ejercicio pasado y el patrimonio al cierre de este ejercicio que estoy liquidando. Entonces, la idea es ver cómo ha variado y qué justificaciones tiene esa variación. ¿Estamos? Por eso dice, ¿cuál es el objetivo de esto? Comprender la importancia de la correcta evaluación del patrimonio de las personas humanas y la determinación de su consumo. ¿Qué es esto del consumo? Ya vamos a ver en las plantillas de que el consumo se define como todos aquellos gastos necesarios del contribuyente para su mantenimiento personal.
Estamos hablando de alimento, de comida, de vestimenta, de esparcimiento, de él y su grupo familiar que tiene a cargo. Ese consumo no puede estar distorsionado por otra. Por eso vamos a ver de que de ese monto, de ese gasto que él tiene, que no ha sido utilizado para determinar el impuesto, se condice con los ingresos que él declara, los ingresos y los gastos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros hasta ahora? ¿O qué es lo que hemos venido viendo? Una persona humana o sucesión indivisa puede tener ganancias de todas las categorías. Y a esa sumatoria de ganancias veníamos restándole cosas. ¿Qué cosas le restábamos? Las deducciones generales, ¿verdad? Deducíamos la deducción general y ¿qué teníamos? ¿Qué llamábamos a esa diferencia, a ese resultado? Resultado impositivo. Resultado impositivo. Grábense ese nombre porque es muy importante para esto. Entonces, de la ganancia neta de todas las categorías, le resto las deducciones generales. Obtengo el resultado impositivo. A partir de ahí, ¿qué más hacía? ¿Qué más le podía restar a ese resultado impositivo? Las deducciones especiales. Antes de eso... ¿Las especiales? La especial. ¿La qué? Las especiales. No. Las personales y después. No. ¿La qué? Los quebrantos. Los quebrantos de ejercicios anteriores. Y después, ¿qué hacía? Me iba a estas deducciones personales. Estas deducciones personales del artículo 30 que hemos visto en la última clase son la ganancia no imponible, las cargas de familia y las deducciones especiales. Todo eso es deducciones personales. ¿Y ahí qué tenía? Una vez que llegaba ese número, la ganancia neta sujeta a impuesto. Me iba al artículo 94, la ubicaba y determinaba el impuesto. Y a partir de ahí tenía la posibilidad de compensar ciertas cosas, como anticipos, percepciones, retenciones, pagos a cuentos, saldos a favor. Y recién ahí tenía el impuesto a pagar. Todo eso hemos visto hasta acá. Pero la declaración jurada tiene un paso más. ¿Qué es esto que vamos a ver? ¿Y qué es esto? Determinar el consumo del sujeto. Ese consumo que determinemos con los datos de la declaración jurada me va a dar la capacidad contributiva que este tiene. Ese consumo va a surgir por diferencia, que ya vamos a ver cómo determinamos por diferencia. Pero esa diferencia que determinemos, ese consumo que determinemos por diferencia, tiene que ser razonable al nivel de vida del contribuyente. No puede ser de que el consumo determinado con los datos de la declaración jurada, supongamos que me dé 1 millón de pesos. Es decir, es 1 millón de pesos que el contribuyente utilizó para vivir, para comer, para vestirse, para esparcirse, él y su grupo familiar. 1 millón de pesos al año. Supongamos que tenga un grupo familiar de 4 integrantes y es medio difícil que viva con 1 millón de pesos al año. Máxime si sabemos de que ese cliente se va al exterior 2 veces al año, cambia el auto todos los años. Entonces ahí no hay un consumo razonable que obtuvimos por diferencia de los datos de la declaración jurada. Si eso llega a suceder, no le quepa la menor duda que tenemos a los agentes fiscales al día siguiente en el estudio controlando esa declaración jurada. ¿Y qué va a decir los agentes fiscales? No van a decir, ay, te equivocaste. No, acá hay ganancias omitidas o ingresos omitidos. Por lo tanto, si hay ingresos omitidos, hay una sanción. Y se aplica lo que dice la ley de procedimiento, la 11683, cuando habla del incremento patrimonial no justificado. La sanción es de 2 hasta 6 veces el impuesto evadido del activo evadido. Eso es en el caso de que te apliquen la defraudación fiscal. Pueden no aplicártela, pero sí la omisión de impuestos. Seguro que es la omisión de impuestos.
Por eso, cuando determinemos ese monto consumido, que es por diferencia, tengo que cerciorarme con datos reales que ese consumo es razonable y que está dentro del rango de la capacidad contributiva del sujeto. ¿Cómo lo hago? Y tendré que ir a ver el consumo con tarjetas de crédito, que esos datos sí los tengo, se los puedo pedir. Puedo ir y ver los resúmenes bancarios y ver los conceptos que se han debitado en su cuenta y por qué se debitaron, que puede ser por pagó el colegio de los chicos, pagó el súper, es decir, hay cosas que se pueden verificar. Y todo esto que les estoy diciendo no lo estoy sacando de la galera, porque eso lo sabe Arca. Arca sabe todo de nosotros. Nos cuenta la costilla a todos y a cada uno de nosotros. Entonces mal podría determinar un consumo no razonable, porque sé que me va a venir y va a haber una fiscalización y me van a determinar ganancias omitidas, incremento patrimonial no justificado, sanciones, y puede aplicarse ley penal tributaria, donde yo también estoy involucrado en eso. Entonces fíjense la importancia que tiene esta última parte que vamos a ver ahora. ¿Sí? Pasemos una plaquita más, por favor. Bueno, tenemos. Era una nomás. La anterior pared. Bueno, ese es lo que acabamos de decir. No, volvé. Volvé. Esta es la 3. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo. La implicancia de su incorrecta determinación de que del consumo. Si yo determino un consumo que no es razonable, podría sugerir ganancias gravadas, omitidas por el contribuyente, que es lo que le digo. Entonces es muy importante determinar. Ahora sí pasemos una más. Vamos a la 4. Esta es la normativa que vamos a analizar, o sea, se sustenta esto que vamos a ver ahora. Estamos hablando del artículo 3 de la declaración jurada, del decreto reglamentario de la ley de impuesto a las ganancias. Si alguien tiene el decreto reglamentario a mano, por favor lea el artículo 3. En voz alta, bueno. Declaración anual del patrimonio y ganancias exentas o no alcanzados. Los contribuyentes en su declaración jurada anual consignarán también la clase y monto de las ganancias percibidas o devengadas a su favor en el año y que consideren exentas o no alcanzadas por el impuesto. Asimismo, declararán bajo juramento la nómina y valor de los bienes que poseían al 31 de diciembre, por el cual formulan la declaración y de la anterior, así como también las sumas que adeudan a dichas fechas, en la forma que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esta declaración será obligatoria tanto respecto de los bienes situados, colocados o utilizados en el país, como de los situados, colocados o utilizados en el extranjero. ¿Qué me está diciendo? Tenés que determinar tu patrimonio al inicio y tu patrimonio al cierre, valuados de acuerdo a lo que yo te diga. Eso dice el fisco. No vas a evaluar de cualquier manera, vas a evaluar de la forma en que te indiquemos nosotros. Eso dice. ¿Y qué es eso? Eso es la Resolución General 2527, que si viene del año 1985, es la resolución de AFIP, o de DGI, mira, ya no es AFIP, sino que es DGI, es la resolución que me va a decir cómo tengo que evaluar los bienes. Y no es lo mismo, y no se confundan acá, porque si bien no hemos visto todavía bienes personales, no tiene los mismos criterios de evaluación que bienes personales. Esto es aparte. Esto es un criterio de evaluación distinto a bienes personales. Entonces, ya vamos avanzando. ¿Cuál es el objetivo? Determinar el consumo. Consumo que se obtiene por diferencia de los datos de la declaración jurada. Pero para eso tengo que encontrar o valorizar mi patrimonio al inicio y al cierre. Pero esos patrimonios al inicio y al cierre deben ser valuados de una determinada manera establecida por esta resolución. Y esta otra resolución, la 2218, me dice de que ese consumo no puede ser exacto, porque se obtiene por diferencia. Tiene que ser razonable. ¿Y qué implica razonable?
es el caballito de batalla de todos nosotros, los contadores. Es razonable. Una justificación razonable. Pero la razonabilidad en consumo está dada por la capacidad contributiva del sujeto. Como les digo, yo no puedo determinar un consumo por diferencia de 1.000.000 de pesos al año cuando sé que el nivel de vida de ese sujeto es mucho mayor a eso. Entonces hay algo que no está bien. Hay algo que el sujeto no me dijo. O he evaluado mal el patrimonio, o hay ganancias que no sé que las tuvo porque me está mintiendo, o hay bienes que no me dijo que tiene. Entonces tengamos mucho cuidado cuando vamos a hacer esto. Por eso es importante cubrirnos las espaldas y emitir algún tipo de informe que ellos preparen y que nos informen a nosotros, no solamente los datos determinativos del impuesto, sino también esto. Entonces, cuando yo llegue al final y me encuentre con esa inconsistencia o con esa irrazonabilidad del consumo, lo tengo que traer al estudio, a ese cliente y decirle, mira, acá pasa esto. Me tenés que decir, porque si no, yo así no presento esta declaración jurada, yo no me voy a hacer responsable. Porque además ustedes son los que van a tener que, se identifican cuando presentan la declaración jurada. Entonces, si bien ese consumo se calcula por diferencia, debe ser razonable al nivel de vida de ese sujeto. Pasemos una más. Bueno, acá tienen. Fíjense, el impuesto a las ganancias siempre hablamos de personas humanas o sucesiones indivisas. Acá no estamos hablando de personas jurídicas. Personas humanas o sucesiones indivisas. Y tenemos, por un lado, la determinación de la ganancia y el impuesto. ¿Sí? Y por otro lado tenemos la determinación del patrimonio al inicio y al cierre. Es esta otra última parte de la declaración jurada que vamos a analizar ahora. Y esa determinación del patrimonio al inicio y al cierre, con esa determinación de ganancia e impuesto, yo tengo que armar una justificación de las variaciones que tuvo ese patrimonio en el ejercicio. Se va entendiendo a lo que queremos llegar, ¿no? Pasemos una más. Esto ya lo vimos. Es lo que les decía. Las rentas de cada categoría y tengo la sumatoria de las ganancias netas de todas las categorías. Hacemos una más y vamos a tener lo que continúa. La renta neta de todas las categorías. Las deducciones generales, las que no tenían tope, las que tenían tope fijo, las que tenían tope variable. Y voy a tener el resultado impositivo. Y después de eso tenía los quebrantos. Pasemos una más. Bueno, no está acá, pero están los quebrantos. Y a partir de ahí, de 100 IVA las deducciones personales. Pero ¿por qué los corta en el resultado impositivo? Porque hasta ahí sé de qué es platita. Son los ingresos y los gastos efectivamente realizados, salvo las amortizaciones, pero hasta ahí es todo plata. Por eso me interesa el resultado impositivo, porque hasta el resultado impositivo es todo lo que se manejó con dinero. Porque después, tanto los quebrantos como las deducciones personales, ya no es plata. Porque ¿cuál es el objetivo de la ley? Trabajar con una cuestión financiera. Sería como depurarlo a todos estos datos a tener una situación financiera del sujeto. Entonces voy a ir depurando cosas. Pero entonces me dice, el resultado impositivo es el resultado de este sujeto en el periodo fiscal que efectivamente representa movimiento de dinero. Acá lo que se pretende, y de acá en adelante, de lo que vamos a ver ahora, no pretendo que esto lo den en un examen final, porque no tiene sentido. Esto lo que hago es simplemente para que ustedes sepan de dónde viene o a dónde tengo que ir a buscar la información para depurar ese patrimonio y llegar a un consumo razonable. Es decir, cuando viene en un examen final y se presenta y les toca este tema, no vean, no quiero que me digan esto, porque esto ya lo sabemos. Vamos a los bifes, ¿sí? Que ya vamos a llegar a los bifes. Pero ahora
lo que necesito es que ustedes sepan, con esta deducción que vamos a hacer, cómo llegamos a ese consumo, en función de todo lo que hemos venido dando. Entonces dice, el objetivo del cuadro es obtener el monto consumido por el contribuyente. ¿Estamos de acuerdo? Mide la consistencia de lo que está declarando el contribuyente respecto al resultado impositivo del año que se liquida y la variación patrimonial del año anterior y el actual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos el patrimonio neto al inicio, los ingresos del periodo, menos los egresos del periodo, tengo el patrimonio al cierre. Lo mismo lo hice el año pasado. Ese va a ser el patrimonio al inicio. Y el patrimonio al cierre es este, como lo venimos haciendo. Patrimonio al inicio, PI, ingresos del periodo Y, egresos del periodo G, patrimonio al cierre, PC. ¿Estamos? No es otra cosa que una ecuación patrimonial. Pasemos una más. Bien. La 2218, aquí la resolución que habíamos mencionado, y acá es lo que les estaba diciendo, la razonabilidad del consumo. Me dice, el monto consumido será calculado por diferencia en forma automática por el sistema. ¿Es cierto? Cuando uno va a hacer la declaración jurada, ya sea con un aplicativo domiciliario o el que directamente uno hace en la plataforma de Arca, el monto consumido solo se determina por diferencia de acuerdo a los datos que se extrae de la declaración jurada. No lo calculo yo, lo saca el sistema solo por diferencia. Este concepto debe reflejar razonablemente los gastos de sustento y mantenimiento del responsable y de su grupo familiar primario, así como los relacionados con el esparcimiento propio de su grupo familiar. Eso es consumo, no otra cosa. Siempre tengo que tener en claro este concepto. No debe contener otros conceptos que no encuadren en dicha definición, el que deberá ser expuesto en todo caso en el rubro de justificaciones patrimoniales que correspondan. Vamos a ver de que todo eso vamos a tener justificaciones, o sea, gastos que no son consumo, pero que justifican un incremento patrimonial, y gastos que no es consumo, que no justifica un incremento patrimonial. Siendo que se obtiene por diferencia, debemos estar seguros que todos los conceptos integrantes de aquella ecuación de justificación patrimonial no representan omisiones y están correctamente evaluados. ¿Qué me está queriendo decir? Si voy a evaluar el patrimonio al inicio y al cierre, tiene que ser correcta esa evaluación, porque si no el consumo va a ser mal determinado. Y la determinación del impuesto tiene que ser la correcta, porque si no el consumo va a estar mal determinado. Una más. La 2527 es la norma que me dice cómo tengo que evaluar el patrimonio. No son todos los casos, acá puse algunos. Están ustedes que lean esa resolución y vean cómo se evalúan los distintos casos que menciona la ley. Acá, por ejemplo, el tema de los inmuebles. Se evalúa el valor de compra más los gastos de escrituración más los intereses, pero hasta la posesión de ese inmueble. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, cualquier bien que yo valorice de acuerdo a esta norma y a los efectos de la determinación del monto consumido no van a variar mientras ese bien permanezca en el patrimonio del sujeto. Es decir, que si yo determino a través de este criterio que este inmueble está evaluado en 1 millón de pesos, ese 1 millón de pesos tiene que permanecer siempre a lo largo de todos los años que lo tenga ese sujeto. No puede variar. Como varía en el caso de bienes personales, va a variar porque el valor va a ser el valor residual. Acá no es valor residual, es valor de incorporación al patrimonio y se mantiene ese mismo valor durante toda la vida o durante todos los años que ese bien permanezca en el patrimonio del sujeto. Y esto es razonable porque lo que pretendemos es depurar ese consumo, porque si yo lo hago variar, el consumo también va a variar, o sea, no es
no es una variable lógica de que cada bien que conforme el patrimonio vaya variando año a año, porque si no, no tiene sentido el consumo que determinemos así. Tiene que ser fijo, tiene que ser constante todos los años. Es decir, que esta evaluación la vamos a hacer una vez por cada bien que se incorpore al patrimonio. Y mientras esté en el patrimonio, ese valor no cambia. Siempre va a ser el mismo. ¿Qué pasa con los autos, naves o aeronaves? Al costo más gastos necesarios para la puesta del bien en condiciones efectivas de utilización. No integra el costo los importes que por patentes, matrículas, etc. se hubieran abonado después de la posesión. Fíjense que da en claridad un punto, un límite temporal, que es la posesión. Si hay algún gasto posterior a la posesión, eso no forma parte del costo. Valores mobiliarios, al precio de adquisición más gastos incurridos en la misma, o al valor de ingreso al patrimonio de tratarse de acciones recibidas en concepto de dividendos. Créditos no comerciales, al valor nominal sin intereses. Plazos fijos, vencidos, si son vencidos con intereses, y si no son vencidos sin intereses. Pasemos una más. Estos son algunos ejemplos. No son todos. Están todos en la resolución. Que les recomiendo que la lean, porque está en el aula la resolución. Bueno, entonces ya sé cómo evaluar mi patrimonio. Al inicio y al cierre. Tengo que tener certeza de que eso está bien valuado. Si no está bien valuado, voy a tener problemas. Entonces, debo respetar eso. Pero entonces vamos a ver los conceptos que justifican y que no justifican incrementos patrimoniales. ¿Cómo puedo saber eso? ¿A dónde voy a ir a fijarme en esta ecuación patrimonial para saber estos conceptos que tengo que depurar y me quede solamente el consumo? Entonces digo, la ecuación original que decíamos era el patrimonio al inicio más los ingresos grabados del periodo menos los gastos del periodo me daba el patrimonio al cierre. Esto es lo que le digo, que no me interesa que en el examen final me lo ponga. No me interesa esto. Porque si lo saben van a poder responder otras cosas. Entonces, los ingresos obtenidos por una persona humana en situación indivisa deben estar grabados o no, y los gastos pueden ser deducibles o no. Eso lo vimos. Entonces, si yo reemplazo Y, que son los ingresos, por ingresos grabados más ingresos exentos, y los gastos, gastos deducibles y gastos no deducibles, puedo reemplazar en la fórmula. Entonces digo, el patrimonio al inicio, más los ingresos grabados, más los ingresos exentos, menos los gastos deducibles, menos los gastos no deducibles del patrimonio al cierre. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Ahora, si consideramos que el resultado del ejercicio grabado es RE, resultado del ejercicio, solo está compuesto por ingresos grabados y gastos deducibles. Entonces, los ingresos grabados menos los gastos deducibles es el resultado del ejercicio. ¿Estamos? Si reemplazo en la fórmula diría el patrimonio al inicio más Y, que Y era ingresos grabados más ingresos exentos. Y digo, los resultados del ejercicio que eran los ingresos grabados menos los gastos deducibles, más los ingresos exentos menos los gastos no deducibles. ¿Se entiende? Sí. Eso me sigue dando la ecuación patrimonial. Patrimonio al cierre. ¿Hasta ahí lo van viendo? ¿Todos? Sí. ¿O explicamos de nuevo esto? ¿No? Pasemos. Entonces, lo que nos interesa son movimientos financieros del contribuyente. Entonces, aquellos gastos deducibles que no implican erogaciones efectivas de fondo, como las amortizaciones, que son conceptos que justifican erogaciones,
deben ser descartados de la fórmula. Me quiero quedar con todo aquello que sea ingreso o salida efectiva de dinero. Con eso me quiero quedar. Entonces las amortizaciones, que son gastos deducibles, pero que no son salidas efectivas de fondo, las tengo que eliminar. Entonces tengo el patrimonio al inicio, más el resultado del ejercicio, que eran los ingresos grabados menos los gastos grabados, más que los conceptos que justifican. los conceptos como la amortización. ¿Por qué? Porque estaban restando, para eliminarlas las tengo que sumar, más los ingresos exentos menos los gastos no deducibles. Sigo teniendo la igualdad, el patrimonio al cierre. ¿Sí? Pasando los gastos no deducibles al segundo miembro, me queda esta igualdad. Patrimonio al inicio, más los resultados del ejercicio, más los conceptos que justifican, más los ingresos exentos, es igual al patrimonio al cierre, más los gastos no deducibles. Mantengo la igualdad de la ecuación. Ahora, los conceptos que justifican, más los ingresos exentos, son conceptos que justifican un incremento patrimonial. ¿Se entiende por qué, no? ¿Por qué? Porque el ingreso grabado, el ingreso exento es un ingreso que yo tengo que no está pagando impuestos, pero hay un incremento patrimonial por ese ingreso. Y lo mismo, la amortización es un gasto que yo estoy deduciendo, pero que en realidad no es un gasto efectivo. Por lo tanto, me está justificando un incremento patrimonial. De la misma manera, los gastos no deducibles pueden ser gastos que expresan un consumo. ¿Por qué digo esto? Un gasto no deducible. No estamos hablando de la amortización. ¿De qué estamos hablando de un gasto no deducible? Un ejemplo. Que tuve que despreciar al momento de la liquidación del impuesto. ¿No? Yo tenía ciertas limitaciones de determinados gastos. ¿Se acuerdan cuando vimos deducciones generales? Tenía algunos gastos que tenían topes. Hasta el tope era deducible, pero si el gasto superaba ese tope, ese gasto no era deducible. ¿Está? Pero hay otros gastos que tampoco tienen que ver con la determinación del impuesto, pero sí tienen que ver con el consumo, con aquel concepto de consumo que hemos visto más arriba. ¿Cuál era ese concepto? Que tenga que ver con la alimentación, la vivienda, el esparcimiento de él y su grupo familiar. Esos son gastos no deducibles. Pero no es un gasto que justifica o no justifica un incremento patrimonial, es consumo. Entonces los gastos no deducibles los puedo clasificar en consumo o uso. Ninguno de los dos se utilizan como una deducción, pero uno es consumo y el otro no. Y a los que no son consumo los llamo uso. Usos. Son gastos que expresan un verdadero consumo, pero que pueden identificarse como usos. Gastos de viaje no deducibles, donaciones efectuadas y el pago del propio impuesto a las ganancias, entre otros. El impuesto a las ganancias que yo pago del año pasado, que lo pago en este ejercicio, es un gasto, ¿verdad?, que realicé. Y no es un gasto deducible ese gasto, ese pago. Pero es salida de dinero. Pero si es salida de dinero, no es consumo. ¿Qué es? Lo tengo que depurar, lo tengo que sacar, lo tengo que eliminar. Todo aquello que no sea consumo lo tengo que sacar del consumo. El consumo tiene que quedar limpio. Ese es el objetivo de esto. Pasemos una más.
Si esa ecuación patrimonial que acabamos de ver con todas las modificaciones que le hicimos, la traducimos en esto, fíjense, patrimonio al cierre más los gastos no deducibles es igual al patrimonio al inicio más los resultados del ejercicio más los conceptos que justifican más los ingresos exentos. Sigo manteniendo la ecuación. Entonces digo, si el patrimonio al cierre y entre los gastos no deducibles dijimos que pueden ser consumo y usos, ¿sí? Eso va a ser igual al patrimonio al inicio más el resultado del ejercicio más los conceptos que justifican erogaciones como las amortizaciones y más los ingresos exentos. Eso lo puedo traducir en este cuadro. Columna 1, columna 2. ¿Y qué voy a tener en la columna 1? Esto. Columna 2, esto. Columna 1, patrimonio al cierre. Usos, porque no justifican, incremento patrimonial, y el consumo. Y del otro lado, ¿qué voy a tener? El patrimonio al inicio, el resultado del ejercicio, los ingresos exentos y los conceptos que justifican erogación. Si yo sumo esto, tiene que ser igual a la suma de esto. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero determinar el consumo, ¿dónde me voy a ir a ver? A los gastos no deducibles. Porque esos son los que tengo que eliminar del total de gastos que tengo para determinar solamente consumo. Pero todo esto es teoría. El consumo se determina por diferencia, es decir, que cuando yo venga, valúe bien mi patrimonio al cierre, valúe bien mi patrimonio al inicio, haga la depuración por los usos por un lado. El resultado del ejercicio lo sé porque sale de la declaración jurada, determinativa. Sé cuáles son los ingresos exentos y sé cuáles los conceptos que justifican erogaciones. La diferencia tiene que ser consumo. ¿Estamos? Ahora, yo llegué al consumo. ¿Cuánto me da el consumo por diferencia? Tanto. Vamos a ver si realmente eso es así en la vida real de este sujeto. Vamos a ver cuánto pagó de la escuela de los chicos, cuánto pagó de tarjeta de crédito, porque ahí está casi todo el consumo. Vamos a ver si realizó viajes al exterior. Eso no es consumo. La ley me pide que lo saque. Eso no justifica un incremento patrimonial. Entonces tengo que ir viendo de todos los datos que tengo de la declaración jurada, ¿qué gastos son los que no tengo que considerar a los efectos de depurar el gasto en consumo? Y me tiene que quedar limpio, porque ese monto tiene que ser el que el contribuyente utiliza para vivir, para alimentarse, para vestirse, para el esparcimiento de él y su grupo familiar. Profe, ¿qué se consideraría esparcimiento? Porque por leer un viaje... Te vas al cine, qué sé yo, no sé, te vas al parque de diversiones, te vas de vacaciones. Ahora, cuando digo vacaciones es acá en el país. Ahora, si tenés un viaje al exterior, eso no es consumo. Quizás la vacación en el país sí sea consumo. ¿Sí? Pasemos un cuadro más. Así, por ejemplo, si un contribuyente recibió una donación, ¿qué es la donación en ganancia? ¿Es un ingreso grabado o exento? Exento. Exento. Sin embargo, la tengo a la donación. Mi papá me donó plata y la tengo. No la gasté, la tengo. La tengo en mi patrimonio. Pero ese ingreso no está grabado. No pagué impuesto por esto. Entonces, si yo tengo un ingreso exento que me está moviendo la columna 2, tiene que haber algo en la columna 1 para que la ecuación se balancee. Entonces, ¿cómo dice ahí?
Si el contribuyente recibe una donación que conserva sin gastarla, debe declararla en su patrimonio al cierre. ¿En dónde va a estar entonces? En el patrimonio al cierre, columna 1. Y está declarada en la columna 2 como un ingreso exento. La ecuación se mantiene. Pero si no justifica su origen en la columna 2, o sea, lo tengo en el patrimonio porque es plata, está en el pasivo, pero no la declaro como un ingreso exento, la ecuación no me va a dar y el consumo no va a ser correcto. Nunca se obtendrá igualdad entre ambas columnas. La donación es un concepto que justifica un incremento patrimonial. La tengo a la plata al cierre del ejercicio, me incrementó el patrimonio, pero no pagué impuestos por eso, porque está exento. Entonces la tengo que considerar, la tengo que separar. Hacemos una más. Acá tienen algunos ejemplos de los gastos no deducibles que puedan ser considerados como usos y como justificaciones o gastos que justifican incremento. Por ejemplo, conceptos que justifican incrementos patrimoniales. Esto está en la columna 2. Amortizaciones deducibles. ¿Sí? Es un gasto deducible, no es un gasto no deducible, es un gasto deducible, pero es una salida figurativa, no es un gasto real. Por eso lo tengo que depurar. Son deducibles porque no implican salida efectiva de dinero, las tengo que sacar. Es un gasto que justifica un incremento patrimonial. Ingresos exentos. Por ejemplo, los intereses de caja de ahorro están exentos del impuesto. Asignaciones familiares son exentos. Honorarios de socios administradores no computables como ganancias. Acuérdense, cuando vimos cuarta categoría, los honorarios a directores respecto de lo que la sociedad deducía por ellos y los excedentes de lo que él percibía. Esos excedentes debíamos analizar si eran computables o no. Lo que la sociedad dedujo, no hay duda, eso es ganancia grabada en cabeza del sujeto. Pero los excedentes teníamos que analizar si eran computables o no computables. Si eran no computables, es lo que me está diciendo acá. No computables como ganancia. Las donaciones y herencias recibidas son ingresos exentos. La diferencia positiva entre gastos presuntos y reales. ¿Cómo funcionaban los gastos presuntos en la deducción especial de la primera categoría? Yo tenía la opción de elegir o gastos presuntos equivalentes al 5% de la ganancia bruta de la primera categoría o los gastos reales a base de comprobante. Elijo el que me convenga. Si yo elegí algo pero resulta que utilicé gastos presuntos y esa diferencia que los gastos presuntos son superiores a los gastos reales, ¿qué está pasando? Hay un gasto deducible que en realidad no lo hice. Funciona como la amortización. No es una salida de dinero. ¿Se entiende? Lo tengo que separar. Conceptos que no justifican incrementos patrimoniales. Columna 1. Los usos. Mejoras sin obligación de indemnizar imputadas como ganancias en el ejercicio. No es un ingreso efectivo de fondo. ¿Por qué? Porque la ley me dice, no me importa. Vos si no indemnizaste la mejora de tu inquilino, eso lo tenés que declarar como ganancia bruta de primera categoría. Pero no recibí plata. Bueno, pero es ganancia bruta. Tenés que declararla. Está determinando o es un elemento determinativo del resultado del ejercicio, pero no es plata ingresada, por lo tanto lo tengo que separar. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, al revés, acá las diferencias negativas, es decir que cuando el gasto real superó al gasto presunto en la deducción de la primera categoría. Valor locativo declarado como ganancia. Otro ingreso que tengo que pagar ganancia, pero que en realidad no es un ingreso de fondos. Es un valor locativo.
es el valor que hubiera cobrado de haber alquilado. Es una renta ficta. Intereses presuntos declarados como ganancia, donaciones y herencias efectuadas y los gastos no deducibles. Son algunos ejemplos, hay muchos, y depende del caso en que nos encontremos. Ustedes cuando se encuentran liquidando el impuesto, y cada caso es distinto. Se pueden encontrar con estos casos, pero va a depender del caso, qué situación tienen para ir depurando estos conceptos para determinar razonablemente el consumo. Hacemos una más. Allá, por ejemplo, tienen este ejemplo. Contribuyente que solo tiene rentas de la primera categoría, supongamos. El patrimonio neto al inicio es el mismo que al cierre, 150.000 pesos. La renta bruta de la primera categoría fue de 17.000 pesos, que percibió. O sea, acá es lo devengado, pero además de lo devengado lo percibió, para que se entienda lo que es. Y además la consumió todo, o sea que ya sé que esa plata la consumió. Pero además tuvo un gasto deducible de amortizaciones de 2.000 pesos, lo cual implica que el resultado impositivo sea de 15.000. ¿Vamos? Esa es la parte determinativa de la declaración jurada. Con esos datos voy a determinar el consumo por diferencia. Entonces digo, ¿cuál es el patrimonio al cierre? 250. ¿Cuál es el patrimonio neto al inicio? 250. Columna 1, columna 2. ¿Sí? Tengo. El resultado del ejercicio, ¿cuánto fue? 15.000. Pero tengo una amortización que es una salida figurativa de dinero, no es efectiva. Y dijimos que es un concepto que justifica. Columna 2, la amortización. Si yo no conociera este dato, o supongamos que no lo considero, si yo sumo esto, que me da 167.000, y sumo esta columna, que sería 150.000 nada más, la diferencia es 17.000. Obtengo el consumo por diferencia. ¿Y cuál va a ser el grado de razonabilidad? Que vaya a ver si efectivamente ese es el consumo. Y acá me están diciendo, estos 17.000 es una renta percibida y consumida. Esto está ejemplificado, esto lo puedo obtener de cualquier otro lado. Tarjeta de crédito, débito de cuenta bancaria, lo que pague del colegio de los chicos. ¿Sí? Veo algunas caras como que no se entiende. Si no se entiende, chicos, por favor díganme, porque esto es re importante. Y volvemos a decir las cosas. ¿Se entiende? Sí. Va a ser una más. Ejemplo 2. Persona física que al iniciar el año tiene como único bien una casa valuada en 1.000 pesos. Obtiene ganancias grabadas. Siempre nos vamos a referir a ganancias grabadas antes de las deducciones personales. O sea, por eso hablamos de resultado impositivo. Por la suma de 20.000 pesos, de los cuales consume 3.000. Y con el resto compra un auto en 1.000 pesos y un departamento en 7.000 pesos y además acciones por 9.000 pesos. Vamos ubicando estos datos en la columna 1 y 2. Patrimonio al cierre, ¿qué tenía? La casa, 1.000 pesos, compró el automóvil en 1.000 pesos, el departamento en 7.000 pesos y acciones en 9.000. Ese es el patrimonio al inicio. Eso me suma 18.000. Al cierre. ¿Cómo? Al cierre, digo. Al cierre. ¿El patrimonio al inicio cuánto era? 1.000. Era la casa, no mantenía. ¿Cuánto era el resultado del ejercicio? 20.000. Los 20.000, se le decía acá. ¿Sí? ¿Y qué más tenía? Nada más. Sumo las columnas y no me va a dar igual. La diferencia de cuánto es. De 3.000. Ese es el consumo. Entonces las columnas me dan igual. El consumo fue obtenido por diferencia. Pero desde el dato me dice que, por ahí decía, de los cuales consume 3.000.
ese dato del enunciado es el que yo tendré que ir a buscar en la vida real. Voy a ir a buscar en tarjetas de crédito, en débitos bancarios, etc. ¿No entiendo? Sí. Pasemos una más. Bueno, y ahora empezamos a redondear. Bien. ¿Qué debo tener en cuenta? Que los bienes en existencia al cierre deben declararse en el estado de situación patrimonial a su valor de adquisición de acuerdo a lo que dice la resolución general 2527. Tengo que evaluarlo de acuerdo a eso. Se van a poner locos porque después van a agarrar bienes personales y el criterio de evaluación es totalmente distinto. Pero para esto tengo que utilizar esta resolución. Esto es así para poder efectuar el control del movimiento patrimonial, si no, no podría controlar ese movimiento. Si va a variar, si yo tendría que valorizar los bienes a valor residual, sería imposible controlar esto. Por eso es que la norma me dice tiene que mantenerse ese valor de adquisición durante el tiempo que ese bien permanezca en el patrimonio del sujeto. Los bienes muebles e inmuebles deben ser mantenidos en su valor de adquisición durante los años de su tenencia, aun cuando los mismos estén afectados a la obtención de ganancias y sean susceptibles de amortización. Fíjense ustedes que cuando nosotros tenemos que en la determinación del impuesto, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta de un bien que tengo y que está afectado a la obtención de ganancias? Los gastos necesarios para mantener y conservar la fuente generadora de ingresos grabados, que es el inmueble o el bien de uso. ¿Y cuáles son esos gastos? Amortizaciones, mantenimiento, reparaciones, etc. Pero son gastos deducibles. Pero la amortización, si bien es deducible, es un gasto figurativo, por lo tanto, no tengo que separar. Pero fíjense, puedo tener bienes que no estén afectados a la actividad, o sea, a la obtención de ganancia grabada, como puede ser que no lo esté. La casa habitación, por ejemplo, no está afectada a la obtención de ganancias, pero es un bien que lo tengo que valorizar de acuerdo a la resolución 2527. Si bien el monto consumido se obtiene por diferencia, su control debe surgir de una razonable interpretación del liquidador. ¿Quiénes son los liquidadores? Ustedes, los contadores. Y en lo posible cotejado con los gastos demostrables como consumos, con tarjetas de crédito, débitos, en cuentas bancarias, pagos en educación, pago de alquileres, expensas, etc. Por lo que dependerá del nivel de vida del contribuyente y la composición de su grupo familiar. Tengo que tener en cuenta estas cosas, porque si no voy a determinar mal el control. No me tengo que quedar con el monto consumido obtenido por diferencia, porque ustedes me van a decir tan loco, pero hay colegas que determinan monto consumido negativo. Ha gastado menos, ya vivió con menos, tanto. Ustedes se ríen, pero cuando ustedes estén ejerciendo la profesión, se van a topar con esto. Y cuando se topen con eso, no se tienen que quedar quietos. Acá pasa algo raro, esto no puede ser. Entonces tengo que entrar a buscar, tengo que entrar a ver, hablar con el cliente. Y a veces los clientes, por más amigos, porque a veces pasa eso, uno se convierte en amigo del cliente, aún siendo amigos, no les dicen todo. Porque para ellos es mejor un contador que te hace pagar menos impuestos. Ese es el mejor contador que puede haber. Pero resulta que no es así. Porque si eso pasa, van a tener a los sabuesos de arca al día siguiente del estudio verificando su declaración jurada. Y ahí es donde va a surgir el problema. Pero ¿cómo me haces esto? Que mirá, que vos, pero te tendrías que haber fijado. Pero si yo te dije, ¿dónde está? ¿Dónde está que me dijiste? No está en ningún lado. Aunque sea correos electrónicos, chicos. Aunque sea eso. Cúbranse las espaldas con esto porque es un tema no menor.
Hacemos una más, por favor. Otra cosa a tener en cuenta, la determinación del efecto real al consumo del contribuyente conllevaría al fisco interpretar que existen ingresos no declarados, por supuesto. De hecho, a mí me pasó con un cliente que ella era responsable inscrita en ganancia. Vamos a determinar el monto consumido y resulta que el monto consumido no era razonable respecto del nivel de vida de ella y su grupo familiar. Entonces, tuve la inspección de AFIPO. Nosotros dependemos de la región Salta, vinieron contadores de Salta. Y cuando vienen, es grave el tema cuando vienen, porque vienen con todo ya listo, está todo preparado. Entonces dice, esto no puede ser, no pudo haber vivido en el año con esta plata. Bien. Charlando con ellos y todo lo demás, les digo, bueno, pero el consumo que se determine no es exclusivo de ella como contribuyente, porque tiene el cónyuge, que también aporta a la subsistencia de la familia. Y el cónyuge es monotributista. Entonces tiene ingresos que el fisco no sabe, a los efectos de un consumo determinado, cuánto aporta el cónyuge para mantener a la familia. El monto consumido que se determina por esta clienta, por este sujeto, surge de la información de su declaración jurada, que no tiene por qué declarar un ingreso exento la del cónyuge, porque no es así. Sin embargo, ese ingreso del cónyuge permitió el sustento de la familia en su conjunto. Entonces, si vos sumabas el consumo ya depurado de este sujeto, del sujeto pasivo, y sumabas los ingresos obtenidos por el cónyuge, ahí se cerraba el tema. ¿Qué pasó? Se demostró eso y la gente de Salta se volvió con las manos vacías. Se pudo demostrar de que aún cuando ese consumo, de acuerdo a la declaración jurada, que surge por diferencia de los datos de la declaración jurada de esta persona, no es razonable, pero sí se demuestra que con el ingreso del cónyuge se puede demostrar, o sea, se puede justificar esa irrazonabilidad del consumo determinado por diferencia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tengo que tener todas las cartas en la mesa, si no me puede ir mal. ¿Sí? Aplica la figura del incremento patrimonial no justificado que está en el artículo 18 de la 11683, que dice que para el impuesto a las ganancias representan ganancias netas. ¿Qué representa ganancias netas? Ese incremento patrimonial que no se justifica. ¿En cuánto será ese monto? No lo sé. Más un 10% de renta dispuesta a consumida en gastos no deducibles. Entonces, toda esa diferencia, le dice, el monto consumido que vos determinás por diferencia es tanto, pero acá hay ganancia no omitida. ¿Y cuánto tendría que ser el consumo? Ni siquiera ellos lo saben. Tiene que ser razonable. ¿Y qué es razonable? Y tenés que medir el nivel de vida del sujeto. ¿Cuánto es razonable? Bueno, según ellos, tienen tablas que determinan cuánto es el monto consumido de una persona que vive en Salta. Bueno, pero eso no es aplicable ni al interior de Salta ni a otras provincias de la República Argentina. Pero bueno, ellos determinan un monto. Esta es una diferencia. Esta diferencia que nosotros te determinamos es ganancia omitida. Por lo tanto, esto es omisión de impuestos. Entonces, primero que me aplican el artículo 45 de la ley, omisión de impuestos de la 11683, y me podrían llegar a aplicar el 46 de la ley, que es defraudación fiscal. O sea, eso respecto a multas, a sanciones, pero además tengo que ingresar la ganancia más un 10%. Es decir, que si la diferencia de consumo
según ellos, una ganancia omitida es de 1 millón de pesos, a eso le tengo que agregar el 10%. Y pagar eso como impuesto. ¿Sí? Pasemos una más, por favor. Bueno, el 70 del decreto reglamentario dice esto: los aumentos patrimoniales cuyo origen no pruebe el interesado, incrementados con el impuesto del dinero o bienes que hubiese dispuesto o consumido en el año, se consideran ganancias de beneficios fiscales que se produzcan. Bueno, yo tengo que saber justificar esa diferencia. Supongo como que ese artículo 70 me está llevando a esta interpretación que estoy diciendo yo. Tengo que justificar todo. Y ese consumo que se obtiene por diferencia tiene que ser razonable, acorde al nivel de vida que tiene el sujeto. Hacemos una más. Bueno, pero ahí dice, el consumo razonable es aquel que guarde correlato con el nivel de vida del contribuyente. ¿Y cómo es el nivel de vida del contribuyente? Como les digo, generalmente uno tiene una relación más amena con el cliente. O sea, uno se conoce porque charla, porque ve, porque sabe las operaciones que tiene. Y de esa relación que uno tiene, puede inferir en el nivel de vida que tiene. Entonces, el consumo que yo determine por diferencia de los datos de la declaración jurada tiene que ser razonable a ese nivel de vida que yo le comparto. Por eso le digo, si yo sé de que este cliente se va al exterior todos los años, cambia los autos todos los años, tiene los hijos todos estudiando en universidades y escuelas privadas, viste con ropa de marca, se va de vacaciones por lo menos 2 veces al año a una casa que tiene en Mar del Plata, se va a visitar a un hijo que tiene en Europa 2 veces al año. Y resulta que yo determino el monto consumido de 1 millón de pesos al año. Me tiene que llamar la atención. Tengo que ver, ahí pasa algo que no me cierra y hay algo que este sujeto no me está diciendo. Y tengo que investigar. Tengo que ir a buscar. Primero, con la conversación con él. Y si aún así me dice, no tengo más esto, hay algo más. ¿Y qué hacen? Pasa eso. ¿Qué harían? ¿Presentan la declaración jurada igualmente? ¿Qué le dirían al cliente? Eso es lo que les va a pasar. Eso es lo que les va a pasar. Entonces ahí va a depender de ustedes la ética que ustedes tengan como profesionales. Entonces les tienen que decir, esta declaración jurada así no se presenta. Porque esto es, vas a tener problemas, vas a cumplir con una obligación. Sí, pero el banco me está pidiendo porque quiere que presente la declaración jurada del periodo para que yo quiera obtener un crédito. Sí, pero esto es pan para hoy, hambre para mañana. Porque si yo te presento esta declaración jurada con estas inconsistencias, sí, el banco te va a dar el crédito porque está presentando un aspecto formal, pero resulta que mañana va a venir Arca y nos vas a fundir los dos. Entonces, ¿qué hacer? Ustedes harán lo correcto, seguramente, lo que tengan que hacer. Yo, en particular, esta declaración jurada así no se presenta. Y todo el trabajo que hice es un trabajo hecho, me lo tenés que pagar. Porque es trabajo hecho. O cuando ustedes van y contratan a un albañil o un plomero porque tienen que arreglar un caño o levantar una pared en su casa y no la terminan, ¿no les cobran lo mismo lo que han hecho? Ustedes no hagan lo mismo, me tienen que pagar lo que hice. Pero yo esta declaración así no te la presento. Eso es romper. ¿Romper qué? La relación que tengo con él. Entonces, eso
de entrada tiene que ser claro. No cuando detectan el problema. ¿Y cuándo es claro de entrada? Cuando ustedes les pidan toda la documentación por escrito y advertirles, esto es así, así, así. Si esto llega a pasar esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Si eso llega a pasar, tened en cuenta esto. Así que va a depender mucho de ustedes. Por consiguiente, las diferencias que se detecten y que no den cuenta de que el contribuyente se encuentra en un segmento de poder adquisitivo superior al declarado originalmente, no deberían dar lugar a determinaciones por incremento patrimonial no justificado. Acá está diciendo la razonabilidad del consumo determinado tiene que estar en los rangos del nivel de vida del contribuyente. Porque el monto consumido no puede ser exacto. Es imposible que sea exacto, porque se calcula por diferencia. Entonces, si el monto consumido, supongamos, debió ser de 1.000.000, pero en realidad es de 999.999,99, no puede venir el tipo y decirme no. El monto consumido te voy a sancionar por una omisión de impuestos, una omisión de ganancia, ¿no? Sigue siendo razonable. Sigue estando en el rango de la capacidad contributiva de este sujeto. Entonces no podés interpretar que eso es un incremento patrimonial no justificado. Cuestionamiento. El monto consumido debe ser exacto por provenir de una declaración jurada que requiere de la exactitud de los datos informados por el contribuyente. Cuando ustedes presentan una declaración jurada, en la última parte de la declaración jurada dice: declaro bajo juramento que esta declaración es exacta y representa fielmente a la realidad. Y firme. ¿Sí? Esa firma está debajo del cuadro de justificaciones patrimoniales. Porque está primero la parte determinativa y después está esto. Y firman todo. Porque esto hubo problemas. Y fue a la justicia esto. Entonces el fisco dice, no, pero el monto consumido tiene que ser exacto porque acá la declaración jurada, vos, hermano, dice la ley de que la información tiene que ser exacta, pero exacta a los efectos de la determinación del impuesto. Yo no puedo mentir deduciendo algo que no puedo deducir, ni no declarar algo que debí declarar como ingreso grabado. Eso tiene que ser exacto. No puedo decir, si mi ingreso es de 1.000, no puedo decir mi ingreso es de 900 o de 9.999. Tiene que ser exacto, eso. Pero la exactitud es a los efectos de la determinación del impuesto. No de esto. No necesariamente es, o sea, no debe ser exacto. Es imposible que sea exacto. ¿Por qué? Porque surge de una diferencia. Tiene que ser razonable. El artículo 13 habla de las declaraciones juradas rectificativas. Y dice, la declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y sin perjuicio del tributo que en definitiva liquido determine la Administración Federal, hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se basa o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones juradas posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo o errores materiales cometidos en la declaración misma. Está diciendo, si vos presentaste una declaración jurada a pagar, con monto determinado a pagar, y abajo dice, esto es fiel expresión de la realidad, y declaro bajo juramento de que esto es verdad, no lo tomen tan a la ligera. Eso es verdad, y lo tienen que defender así. Una declaración jurada rectificativa no es bueno. Una declaración jurada rectificativa es asumir
que me equivoqué en una declaración jurada anterior. Y eso puede llevar a sanciones. Y eso no todo el mundo lo considera así. Yo rectifico, total. Es más, hay algunos que dicen, bueno, pero si llega el vencimiento y para evitar la multa presento lo que sea, total, después rectifico y ya está. Está bien. Pero vos no presentás, vos presentás una declaración jurada errónea. Estás presentando una declaración jurada de repente engañosa y maliciosa, con el solo objetivo de evitarte una sanción por la multa, cuando de repente la sanción puede ser mucho más grave. Entonces, no tengo que rectificar, tengo que hacer bien las cosas. La declaración jurada original tiene que estar perfecta, tiene que estar correcta para no rectificar. Ahora, ¿eventualmente puedo rectificar? Sí, podés rectificar. Pero no es menos. Es decir, si yo presento una declaración jurada que me da a pagar 1.000, no puedo presentar una declaración jurada rectificativa de ese impuesto por ese mismo periodo que me dé a pagar 900. Porque eso dice el artículo 13 de la 11683. No puedo rectificar en menos, pero sí me dice, salvo que esa rectificación en menos surja de errores de cálculo o errores materiales cometidos en la declaración jurada original. Errores excusables, dice. Y ahora, de repente, con las modificaciones que tuvo la 11683, se puede rectificar, pero sin dar mayores explicaciones, pero a los 2 días siguientes del vencimiento de la declaración jurada. O sea, presenté el vencimiento, me di cuenta que cometí un error, puedo rectificar a los 2 días como máximo, sin dar mayores explicaciones, rectificando de menos. Por supuesto que tengo que comunicar que rectifico por ese motivo. Y ahí se salva, digamos, esta situación. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración jurada, sin que la presentación de otra posterior, aunque no la sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad. ¿Qué es lo que les digo? Sigo siendo responsable de los datos que presenté en una declaración jurada original errónea, aun cuando eso lo corrija con una declaración jurada rectificativa posterior. Por más que corrija con una rectificativa, marche preso lo mismo, la original está mal. Presenté una declaración jurada incorrecta y juré y perjuré que era fiel expresión de la verdad. Y soy responsable igual. Entonces guarda con eso, tengan cuidado. ¿A qué voy con esto? Acá me está llevando a decir, bueno, pero si todos los datos de la declaración jurada deben ser correctos, el monto consumido también. Entonces, si no es correcto, si no es exacto el monto consumido, y si no lo es, hay omisión de ganancia. Y por lo tanto hay incremento patrimonial no justificado. Fue la justicia, y la justicia pagó a favor del contribuyente, digamos, la dejó fuera, la participación. En el caso este, el Cercian y Armenac, y hablamos del tribunal fiscal, esto es una jurisprudencia administrativa. ¿Por qué el tribunal fiscal? Administrativa jurisdiccional. Porque después del tribunal fiscal viene ya la justicia, ¿no? Y acá dice, el contribuyente había rectificado, o sea, presentó una declaración jurada de un periodo y se olvidó que tenía plata, que no la declaró en esa declaración jurada. Entonces, ¿qué hizo? No voy a rectificar esto. En la próxima declaración jurada ajusta. ¿Pero qué ajusta? El monto consumido. Entonces Fisco viene y le dice, no puede, el monto consumido no es una variable de ajuste. No es así. Por lo tanto,
esa diferencia que vos estás identificando en el monto consumido es una ganancia omitida y por lo tanto es un incremento patrimonial no justificado. Dijo, no, esto no es así. ¿Por qué me decís eso? Y porque la ley dice que los datos tienen que ser exactos. Entonces este sujeto dijo, no dice eso la ley. La ley dice que eso tiene que ser exacto para la cuestión determinativa del impuesto, pero no para esto. Esto no puede ser, esto no es determinativo. Esto en todo caso es cualitativo. Me está determinando el consumo que sea razonable respecto a la capacidad contributiva. Entonces dice, el contribuyente habrá rectificado el cuadro de justificaciones al no haber considerado una diferencia en el efectivo utilizando como variable de ajuste el consumo del periodo. El fisco entendió que el consumo es inmodificable y por tanto se trata de un incremento patrimonial no justificado. Debió haber sido mucha plata, mucho en efectivo no declarado. El Tribunal Fiscal dijo que la exactitud de los datos a que se refiere el artículo 13 son los relativos a la determinación del impuesto y los ingresos grabados exentos, deudas y bienes que conforman el patrimonio del contribuyente, por lo que esa exigencia referida al monto consumido resulta extraña al propósito de esa normativa, ya que el consumido nada tiene que ver con elementos determinativos del tributo y tampoco se vincula con los bienes ni con las deudas. Velaz. Y esto genera antecedentes. Yo no puedo hacer lo mismo que este Arnemá, porque eso era para él nomás. Si yo hago lo mismo, el fisco tiene derecho a reclamarme exactamente lo mismo que él. Pero yo cuando me vaya a defender, pará, porque acá el Tribunal Fiscal dijo tal cosa. ¿Se entiende esto, no? Porque las causas, las decisiones son al caso concreto, al caso particular. No es extensible a la generalidad. Por eso el conflicto entre las partes. Pero generan antecedentes. Y antecedentes que influyen en los dos sujetos que intervienen, que es el Estado y el contribuyente. Pasemos una más. Se me ha ido otro ayudante. Bueno. Entonces, ¿puede ser modificado el monto consumido declarado oportunamente? O dicho de otro modo, ¿el monto consumido es una variable de ajuste? Sí, es una variable. En tanto y en cuanto ese ajuste que se le haga al monto consumido no se salga del rango que me permita identificar a este contribuyente dentro del rango de la capacidad contributiva, de la calidad de vida que tiene. ¿Sí? Otro caso fue el de Gámez Fernando, también el Tribunal Fiscal, y dijo que el hecho de que el monto consumido se obtiene por una sustracción matemática no puede ser considerado rígidamente inamovible, más aún puede considerarse como una variable de ajuste, pero dentro de ciertos límites. Tales límites no pueden ser otros que los que surjan del análisis de cada caso particular. Si ese ajuste no me saca del rango de la calidad de vida o del nivel de vida del contribuyente, está bien. Ahora si me lo saca, ahí sí, ahí estamos hablando de que ese ajuste ya no es válido. Pasemos una más, por favor. El monto consumido declarado debe ser respaldado con documentación. El contribuyente tiene la obligación de guardar documentación de ese consumo. Es decir, va al súper, tengo el ticket del súper. Me voy a la escuela de los chicos, pago la cuota, guardo. En algún momento la FIP se puso tontita con este tema. No sé si hay alguna gente de la FIP acá, pero esto es así. Sacaron una normativa en donde los inspectores se paraban en la puerta de los negocios a ver si el sujeto que iba a comprar, es decir, el consumidor final, iba a comprar y retiraba el comprobante. Porque si no retiraba el comprobante iba a ser sancionado.
sancionalo al comerciante que no emitió una factura. ¿Cómo va a querer sancionar al consumidor final que no pidió la factura? Eso es ridículo. Porque para él es una plata que él está gastando por un consumo, pero no tiene nada que ver en una determinación impositiva. ¿En qué le afecta que quiere que el consumidor final también trabaje para la AFIP? O sea, eso duró nada, digamos, eso a los pocos meses fue derogada esa normativa, era un decreto. Entonces no rigió, pero se puso también en esa postura. Y esto es otra cosa que ustedes también tienen que observar. No se queden callados. No acepten todo. Analicen y vean si realmente lo que me está exigiendo el fisco es razonable o no es razonable. Y de repente se van a encontrar en una situación de decir, sí, pero estoy peleando contra un monstruo, yo solo. Bueno, pero si te ponías a leer, te ponías a estudiar, y capaz que sí lo ganás. Y otro tema es de que iniciar un conflicto con el organismo es costoso. Porque está bien, ustedes se van a recibir y van a requerir determinada cantidad de años de experiencia para poder meterse en una cosa como esa, porque apenas salgan es difícil. O sea que van a necesitar el apoyo de alguien que sea más experimentado o que sea un especialista en el tema. Y que eso no lo hace gratis. Por lo tanto hay que pagar. Pero no se queden callados. O pueden escribir eso. No necesariamente un libro, puede ser un artículo. Publicarlo en alguna de estas páginas especializadas y puede servir de antecedente. Es decir, hay muchas cosas. Lo que quiero decir con esto es que no acepten todo lo que el fisco diga. Peleen, analicen, discutan. Otra cosa que siempre dije, la AFIP saca, o ARCA saca, aplicativos para la determinación de un impuesto. Y si no se hace como dice el aplicativo, está mal. Hay una frase que escuché que no me lo olvido nunca. Los aplicativos no legislan. No me puede indicar un aplicativo de qué manera tengo que determinar un impuesto. A mí lo único que me interesa es cumplir con lo que dice la norma, la ley. Y eso es lo que tengo que hacer. No, porque no sé dónde poner esto en el aplicativo porque no tengo lugar. Ponelo en cualquier lado. Que te produzca el efecto que necesitas, porque tenés papeles de trabajo. Y lo vas a defender con tu papel de trabajo. Entonces, eso quiero que quede en ustedes. No se queden callados, no sean sumisos ante esta situación. Lean mucho, porque cuando se reciban, todos los días van a tener que leer. Sobre todo si se dedican a esto. Lean, todos los días hay cosas nuevas. Entonces, si uno lee, está al tanto y puede discutir. Y les aseguro que ustedes van a leer mucho más que ellos. Porque ellos son departamentos estancos, no se relacionan entre ellos. Saben esto y en eso nomás discuten. Pero ustedes van a tener van a abarcar mucho más. Porque además van a leer. Y van a poder discutir y van a poder defender a sus clientes. Omisión de justificar el impuesto en los privados. Esto es un caso. Ahora que está de moda ese apellido. Este creo que es el tío de Martincito. Este era hermano, me parece, de Carlos Saúl. Este también fue el tribunal fiscal, pero acá le bajaron la caña a Eduardo. El tribunal fiscal en este caso dijo:
Los montos exteriorizados en el cuadro de justificación de las variaciones patrimoniales de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, en el rubro monto consumido, y otra, por el año 1998, eran inferiores, el monto consumido era inferior a la sumatoria de impuestos determinados de ganancias y bienes personales del año anterior. A su vez, el individuo no había declarado dentro de su patrimonio los anticipos de cada año. Sobre la base de tales hechos, el fisco procedió a determinar los incrementos patrimoniales no justificados. Apelada a la resolución del Tribunal Fiscal, confirma el ajuste. O sea, perdió Eduardito en esto. Pero ¿qué pasó? Y a esto es lo que me refiero. Él no hizo en su cuadro de justificaciones patrimoniales incidir lo que pagó de impuestos de ganancias y bienes personales del ejercicio pasado que los paga este año. O sea, eso es plata que salió este año de su patrimonio y no los puso. Pero resulta que cuando vos sumás el impuesto no declarado en ese cuadro de justificaciones patrimoniales, ¿sí? Entonces debes de columna 1 o columna 2. ¿Es un uso o es un consumo? Es un uso. Columna 1. La suma de esos dos impuestos que pagó en el ejercicio que estaba liquidando era mayor que el monto consumido que había determinado por diferencia. O sea que si yo los incorporo, el monto consumido se da vuelta en negativo. Entonces, ¿qué pasó? Marche preso. Hay incremento patrimonial no justificado. ¿Se entiende? Hacemos una más. Bueno, ¿cuáles son los cuidados que tengo que tener para determinar razonablemente el monto consumido? No omitir ningún ingreso exento, donaciones, etc. No omitir ningún componente del patrimonio. Verificar el monto consumido con la sumatoria de viajes al exterior, gastos en educación privada, alquileres de casa habitación, gastos significativos en medicamentos, seguros de retiros, abonos del TV por cable, suscripciones en general, pago de energía eléctrica, gas, etc. Gastos en alimentos, vestimentas, etc. O sea, todos esos gastos que yo pueda verificar. Seguramente no voy a poder acceder a todos ellos. Pero hoy por hoy, casi todo el mundo, esos gastos los tiene con tarjeta de crédito o con débito bancario en la cuenta. Entonces me tengo que fijar ahí. Dichos cuidados surgirán indefectiblemente de las entrevistas con el contribuyente y el cruce con información verificada. Que les digo, la conversación con el cliente es de suma importancia. Y voy a ir a verificar información que sé que la AFIP también lo tiene. ¿Ustedes se creen que las tarjetas de crédito no le dicen a la AFIP cuánto gasto? ¿O ustedes creen que los colegios privados no le dicen a la AFIP cuánto pago de colegio privado de los chicos? ¿O ustedes creen que el banco no les dice cuánta plata tengo y cuánto muevo en mi cuenta bancaria? Todos saben. Entonces sería muy ingenuo de mi parte tratar de ver la no razonabilidad, tratar de ver que sea razonable el consumo. Tengo que verificar eso. Hacemos una más, por favor. Conclusión. El cuadro de justificaciones patrimoniales permite medir la consistencia de la declaración jurada determinativa y claro, si el monto consumido no es razonable, toda la parte determinativa está mal. Determine mal el resultado impositivo, seguro. El monto consumido es mucho más que una simple diferencia patrimonial, por todo lo que estamos hablando. Debe cuidarse la razonabilidad del monto consumido frente a los consumos exteriorizados por el contribuyente. No cualquier error en la confección de la declaración jurada dará lugar a un ajuste fiscal. Si esa diferencia me mantiene en el rango del nivel de vida del sujeto, no debería haber ningún ajuste.
El monto consumido puede ser susceptible de modificación en tanto no exista omisión de la materia imponible. Pasemos una. Gracias por la atención. ¿Se entiende, chicos? Sí. Por eso, en algún momento de la clase les dije que esto era mucho más importante de repente que la parte determinativa, que es lo que les estaba viendo hasta ahora. Acá es donde todo se determina la consistencia. Ahora bien, hay un proyecto de ley, no sé si entró al Senado todavía o a la Cámara de Diputados. Esta nueva gestión pretende eliminar el tema de la justificación patrimonial, porque esta nueva gestión dice, no tienen por qué meterse con el patrimonio de los particulares. Es una ideología netamente clásica, digamos, liberal. Entonces, al no pretender, o sea, eliminar esta parte de la declaración jurada de ganancia, nos evitaríamos este problema. Pero yo no sé hasta qué punto eso va a ser válido. Porque de última, nos sirve a nosotros también esto. Porque entonces así determinamos si es razonable o no es razonable, o si es consistente o no es consistente la determinación del impuesto que estamos haciendo. Y si de última lo eliminan, que no haya obligación de determinarlo, de determinar ese consumo, lo deberíamos hacer nosotros igual, para quedarnos tranquilos de que lo que estamos determinando impuesto sea consistente. ¿Entiendes? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, chicos, la próxima clase que van a tener conmigo va a ser para ver bienes personales. No nos vamos a ver ni el viernes ni la semana que viene. Van a tener con los chicos. Seguramente la próxima. Y bienes personales es el último tema que entra en parcial. Quizás no entra en parcial, porque si no se nos van mucho las fechas. O sea que ganancias sí o sí va a entrar. Ahora, si el parcial no entraría bienes personales, sería antes, y si entra bienes personales, sería después. Pues deberíamos dejar pasar una semana aproximadamente del último tema para recién que ingrese al parcial. Entonces, si ese tiempo nos va a perjudicar con la fecha de los parciales, quizás bienes personales no ingrese al parcial, solamente ganancia. Sí entrará en el recuperatorio. Y si no entra en el recuperatorio, entrará en el segundo parcial. Entonces igual entra. El tema es que el segundo parcial lo que queremos es dar IVA y monotributo. Bueno, si tiene que entrar bienes personales. Bueno chicos, muchas gracias por la atención. No falten el viernes.